que a la hora que yo hice este pacto, comencé a vivir perturbado por demonios, o sea, no por mi vecino que me toca el timbre para pedirme una taza de azúcar, no, es un demonio el cual te ahorca, te zamaquean, a mí me han levantado en el aire como si fuera el exorcista, me han puesto tieso como una tabla así, me han levantado y me han estrellado contra el mueble, o sea, muchas cosas. Cuando llego a Brasil y me invitan a esta casa de espiritismo, yo llego a este lugar, entro a esta casa y la señora, que allá se llama Maite Santo, me dice que el espíritu que habitaba en esa casa me quería conocer. Yo me Wow. reí, la verdad. Me dio risa, ¿no? Ya, le dije, ok, dile que yo lo quiero conocer. Y me dijo la señora, ¿estás seguro que lo quieres conocer? Dije, sí, dile que yo lo quiero conocer. Ok, pasa por aquí. Me llevó un cuartito chiquito, donde estaban llenos de imágenes de demonios, velas prendidas, macetas con espadas clavadas, con cabezas de animales, de cabras, esas cosas, clavadas en las espadas, chorreando sangre. Cuando veo todo esto, lúcido, digo, ¿y qué es esto? Pues, ¿no? Y me saluda, me dice, hola, ¿cómo estás? Yo te conozco toda la vida. Una voz muy ronca, muy fuerte. Te invito a una fiesta de demonios, una fiesta de Shu. Una fiesta de demonios, dijo yo, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, ¿qué? Y me dijo, sí, esa fiesta va a estar tu cabeza izquierda y ahí se van a reconocer. Mi cabeza izquierda, ¿y quién es mi cabeza izquierda? Y me dice, ¿cómo lo conoces? ¿Como Lucifer, Satanás, el diablo? ¿Existe, le digo? Me dice, sí, claro, es muy real. Ese día se van a reconocer. Ok, pasaron los días, me olvidé por completo de la fiesta, semanas, y de pronto me había quedado dormido el día de la fiesta y una voz muy fuerte me despierta y me dice, tienes que ir a la fiesta. Así, en mi oreja. Entonces me desperté y dije, tengo que ir a la fiesta. Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios, las historias de fe cobran vida. Te damos la bienvenida a nuestro canal. Mi nombre es César, si es tu primera vez. Vamos a hablar de un tema que no se suele tocar mucho, pero esto es un podcast de testimonios y es para, sobre todas las cosas, glorificar el nombre de Dios. Y Jesús dijo en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces vamos a hablar hoy de un tema especial. Ese tema se trata acerca de este conflicto espiritual que existe entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus demonios. Vamos a hablar de ese mundo espiritual en el cual nosotros se nos ha velado, ¿vale? Entonces quiero que no te despegues de tu asiento y que prestes muchísima atención porque tenemos un invitado especial. Él es de Perú, su nombre es Cristian Marcial y bueno, vamos a dejar que se presente él. Hola, ¿cómo Bienvenido, estás? amigo. Dios te bendiga Hola, grandemente. ¿cómo estás, César? Dios te bendiga, Dios bendiga a toda tu audiencia, Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Y emocionado porque sabemos que, bueno, ahora mismo estaba el enemigo haciéndonos guerra para no conectarnos, pero el nombre de Cristo sale siempre victorioso. Entonces sabe que hay Amén. un mensaje aquí tremendo, se va a publicar, se va a exponer una vez más toda su falsedad y queremos que Dios bendiga y nos dirija y que sea de gran bendición para las personas que creen y las personas que no creen, porque viendo este mundo espiritual que existe, que es real, nosotros podemos tener mucha luz y podemos, o sea, de las tinieblas pasar a la luz A verdadera, la ¿no? luz. Correcto. Bien. Oye, yo eh, quiero comenzar leyendo un texto que se encuentra en Efesios 6:12, si me permites. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristian, yo no sé si te conté, creo que los otros días estuvimos hablando un poco, pero para todos los televidentes, todos los que están conectados,
Este versículo hizo un antes y un después en mi vida, porque recientemente yo, buscando de Dios, ahí dando estos pasitos, estos primeros pasos cuando uno se acerca a Dios, una noche fui grandemente perturbado, no sé, fue una cosa tremenda, y no fue ni una pesadilla ni un sueño. Yo pude sentir, en el medio de mi cama, estaba durmiendo, eran como las 4 de la mañana, y sentí que algo como que me cogió por cuello, me estaba asfixiando, era una cosa tremenda. Y yo, estaba mi esposa al lado mío y yo no podía ni tocarla ni gritar. Entonces lo único que se me ocurrió en ese momento fue reprenderla en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús, porque yo sentía que era una cosa sobrenatural. Yo nunca había tenido una experiencia así en mi vida. Y resulta que cuando logro reprender y este espíritu se va, me levanto asustado, porque fue una cosa real, yo lo viví. Y como era nuevo para mí, no sabía. Entonces despierto a mi mujer, pero bueno, mi mujer estaba ahí muy dormida y la dejé. Y yo no tenía el valor de seguir durmiendo. Cogí y me levanté, me tiré de rodillas y me puse a orar. Le dije: Señor, ¿esto qué cosa es? Muéstrame para ver si esto es de ti o que esto qué cosa es. Y autoseguido, cuando paré de orar, empecé a poner himnos. Me llega un mensaje al WhatsApp a las 4:30 de la mañana de un hermano que yo no tenía ni idea. De la iglesia no lo conocía de vista, y decía, pues, exactamente este versículo que acabo de compartir con ustedes: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Se me hizo un nudo en la garganta y yo pude sentir cómo Dios contestó mi oración, al momento. Entonces vi claramente la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás consistía en que, bueno, tú nunca experimentaste esto. Ahora que estás buscando de Dios, yo te voy a asustar para que tú dejes de buscar a Dios y vuelvas a la condición en la que estabas antes. Pero Dios, con esta respuesta, me dio la firmeza de decidir: no, yo me aferro a mi Dios Todopoderoso. Por eso tenemos aquí de invitado, a nuestro amigo Cristian Marcial. Bienvenido, amigo. Él ha tenido Gracias. testimonios poderosos y yo quiero que sea de bendición para nosotros sus anécdotas. Dios te bendiga. ¿Qué tal estás? Primeramente quiero que te presentes un poco, amigo. ¿Quién es Cristian Marcial? ¿A qué te dedicas? Me- yo acá en Perú me dedico a la tecnología, de parte de mi trabajo secular. Soy tecnólogo, ingeniero de domótica. Pero más que nada por el tema de Dios. Desde ahorita estoy hablando por el tema de mi testimonio, de lo que yo viví, de dónde Dios me sacó, cómo Dios restauró mi hogar, mi vida, ¿no? Mi familia. Yo acá congrego en IDP, que es la Iglesia de Dios de Profecía, que allá también hay, y yo estoy muy agradecido de Dios por haber caído en un lugar donde tienen doctrina sana, porque generalmente, ahora lo que pasa en este último tiempo es que el mundo entero está fabricando un Dios a su estilo de vida, ¿no? Hacen que María. Dios sea parte de su estilo de vida y no funciona así, ¿no? Dios es un Dios de orden. Dios, tú tienes que acomodarte a lo que Dios quiere para tu vida. Y escuchando lo que te ha sucedido, bueno, te cuento que a mí también me pasa, estando también en Cristo. Es normal que el enemigo te quiera asustar porque a él no le conviene que estés del lado de Dios, porque tú en las manos de Dios eres útil, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando de un podcast donde vas a exponer parte de testimonio donde uno avergüenza a Satanás, uno destapa cosas de cómo él opera, porque tú has tocado un versículo muy importante que es donde el orden que Jesús nos enseñó, que son los principados, las potestades, los gobernadores, las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Es como un ejército, ¿no? Satanás está arriba, obvio, él no puede hacer nada si no es autorizado por Dios, pero él está arriba en el mundo. De ahí vienen sus principados, que generalmente están en los gobiernos, vienen las potestades, que están generalmente en las imágenes, ¿no? En los ídolos. De ahí vienen las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, perdón, de este siglo.
que están generalmente en los gobiernos también, pero metidos en otras partes gubernamentales, y las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que son los demonios menores, pero no dejan de ser demonios, ¿no? Que estamos hablando pues del espíritu de la droga, de la ira, de la contienda, de la fornicación, de borrachera, etcétera, ¿no? De esa manera están bien organizados, o sea, es un ejército, es como el ejército del país donde estabas, de mi ejército peruano, tienen rangos, ¿no es cierto? Entonces están organizados de la misma manera. Y los que te tocan, o sea, o sea, para que ellos se puedan tocar, tienen que haber dos opciones. O tienen autoridad o simplemente te quiere asustar. Pero él no te puede hacer daño porque tú le perteneces a Jesucristo. Jesús compró tu vida, tu cuerpo, tu alma, y compró todo de tu ser con su sangre. A la hora que tú recibes a Jesús, tú has sido comprado por sangre. Entonces, él sabe que no te puede tocar. No puede, pero sí te puede molestar. Entonces, Como único, él, digamos que toma autoridad sobre nosotros es cuando nosotros le damos permiso, le permitimos. Es correcto, interesante. La palabra de Dios dice, de hecho, y les mandé un espíritu de mentira. Tú estás hablando ahora de estas denominaciones de espíritu, ¿no? Como de la droga, del alcohol, de este espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir la verdad. Tremendo. correcto. Es que él va a operar de diferentes maneras. Satanás lo que él quiere es entrar para destruir las vidas de las personas, ¿no? A través hasta de películas de terror, de diferentes cosas que uno abre puertas por desconocimiento. La palabra dice, ¿no? Que por desconocimiento perece el pueblo. Y eso es muy cierto, porque yo, en mi caso, por desconocimiento, perecí, viví de forma atormentada por haberme metido a esta religión de espírita, que, bueno, espírita es el espiritismo, que puede ser conocido en otro país como satanismo, como, qué sé yo, tiene muchas denominaciones, pero al final es el príncipe de ese lugar, siempre es Satanás. O sea, no hay otro, ¿no? Porque ellos pueden decirle satanismo, pero es Satanás. Espiritismo, pero es Satanás. O sea, estamos hablando del mismo espíritu. Se te cambian Sí, las esa denominaciones. era la pregunta, para entrar ya al grano. La pregunta era esa, ¿no? Cuéntame cómo fue que hiciste sin querer o queriendo, no sé cómo fue ese pacto con el diablo. Eh, yo venía desde muy temprana edad diciendo que yo era ateo, yo no creía en Dios. Después ya me di cuenta que era por dolor, ¿no? Era un dolor que yo cargaba porque yo había nacido sin papá. Y mi mamá me había dicho que mi papá había muerto cuando tenía 3 años, y lo cual no era verdad. Entonces yo decidí ser ateo. O sea, no es que yo era ateo por estudios ni por la ciencia, simplemente era ateo porque me dio la gana. Dije, bueno, voy a ser ateo, pues. Y tenía creo que 8 años, era una criatura. Eh, Eso a mí me llevó a muchos acontecimientos en mi vida, muy complicados, no solamente en mi niñez, sino también en mi adolescencia, la juventud, pero eso se debe a la falta de Dios. Yo no conocía de Dios, y la palabra dice que por falta de Dios perece su pueblo. Entonces, yo por curiosidad, porque no creía, imagínate, no creía en Dios, menos en el diablo, ¿no? Entonces, cuando llego a Brasil y me invitan a esta casa de espiritismo, yo llego a este lugar, entro a esta casa y la señora, que allá se llama Maite Santo, me dice que el espíritu que habitaba en esa casa me quería conocer. Yo me Wow. reí, la verdad, me dio risa, ¿no? Ya, le dije, ok, dile que yo lo quiero conocer. Y me dijo la señora, ¿estás seguro que lo quieres conocer? Dije, sí, dile que yo lo quiero conocer. Ok, pasa por aquí. Me llevó un cuartito chiquito donde estaban llenos de imágenes de demonios, velas prendidas, macetas con espadas clavadas, con cabezas de animales, de cabras, esas cosas, clavadas en las espadas chorreando sangre. Y yo cuando entré, en vez de sentirme extraño, me sentí bien. Dije, wow, qué bonito, ¿no? Esta es mi casa, dije. O sea, ¿qué Wow. significa? Que el demonio que estaba conmigo hizo que yo me sienta bien en el lugar donde yo estaba en ese momento. Entonces la señora me dice, ahora el espíritu va a entrar en mí y va a hablar contigo. Y la verdad me dio mucha risa, me reí, dije, ya, ok, ¿no? Totalmente incrédulo. Entonces cuando la señora se siente en ese banquito y se comienza a transformar físicamente, o sea, su cara se comienzan a poner así los pómulos en punta, las manos se comenzaron a doblar y me comienza a hablar un hombre, ya la cosa cambió, ¿no?
porque yo buscaba un efecto especial, ¿no? De luz, y no había ningún efecto especial. No había ningún proyector ni nada. Yo decía, ¿qué pasó? Y me dice, Y tampoco hola, habías tomado nada raro ni nada, nada, ¿no? olvídate, cero droga, cero alcohol, cero nada. Yo no, número uno, como me he dedicado mucho al deporte, conmigo no iban las drogas, ¿no? Entonces yo me cuidé mucho a la hora de entrar que no me den ni siquiera un vaso de agua, porque dije, no voy a hacer que me den un estupefaciente, alguna cosa rara y vea alucinaciones. Nada de ayahuasca, esas cosas que decían, no pasa nada. Entonces, cuando veo todo esto, lúcido, digo, ¿y qué es esto? Pues, ¿no? Y me saluda, me dice, hola, ¿cómo estás? Yo te conozco toda la vida. Una voz muy ronca, muy fuerte. Y yo le dije, bien, y a ver, ¿qué conoces de mí, no? Y me comenzó a nombrar cosas. Todas las cosas que me decían eran verdad. Y ahora voy a explicarle por qué. Y de pronto toco un punto específico, que un acontecimiento que había tenido cuando tenía 15 años. Me dice, ¿te acuerdas cuando le pegaste a tu tío? Y ahí me agarró, ¿no? Porque Satanás o cualquier espíritu del diablo tiene que tener una base de verdad para que la mentira sea confabulada, porque si tú dices pura mentira y al final me dice una cosa que no es, yo no lo voy a creer. No lo voy a creer. Pero como tocó una base de verdad, me impactó. Le dije, ¿qué? Y me dice, ¿te acuerdas cuando pateaste la puerta, entraste y le pegaste a tu tío? Y me dejó pues mudo. Y yo le digo, sí, bueno, fui yo, me dijo. Y yo no podía entender, ahora lo entiendo, ¿no? Porque ya conozco el mundo espiritual, cómo funciona, pero en ese momento yo me quedé impactado y le creí, obviamente, ¿no? Porque él me estaba diciendo una verdad. Y me dijo, yo te cuidaba toda la vida. Cada vez que tú tenías un problema, yo me paraba de frente y yo sacaba la cara por ti. Era yo. Entonces dije, Pero wow. toda esta conversación fue a través de esa señora. A través de la señora que estaba con la cara deformada. Y era un hombre el que me hablaba, no era la señora, era un hombre, era una voz de hombre. Sí. Y yo me quedé impactado, le digo, pero ¿cómo funciona esto, no? Luego me explicaron que en esa religión tienes tu lado derecho y tu lado izquierdo, lo cual también es mentira. Que en el lado derecho están tus ángeles buenos, pura mentira, y en tu lado izquierdo está tu lado malo, que todos los seres humanos caminan así. Y que cuando el lado negativo, cuando sale algo malo, o sea, cuando tú tienes que actuar de una manera negativa, la cosa mala, el lado izquierdo se pone adelante y la cosa buena se pone atrás. Esa es la mentira que te explican ellos, ¿no? De cómo operan, que tienen que pedir autorización a Dios, que no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno. Igual tienen que pedir autorización a Dios, porque la palabra dice que no se puede caer un cabello de tu cabeza si es que Dios no lo autoriza. Entonces, en ese mismo día me dice, te invito a una fiesta de demonios, una fiesta de Shu. Una fiesta de demonios, dijo yo, ¿cómo es esto, no? O sea, ¿qué? Y me dijo, sí, esa fiesta va a estar tu cabeza izquierda y ahí se van a reconocer. Mi cabeza izquierda, ¿y quién es mi cabeza izquierda? Y me dice, ¿cómo lo conoces? ¿Como Lucifer, Satanás, el diablo? ¿Existe, le digo? Me dice, sí, claro, es muy real. Ese día se van a reconocer. Ok, pasaron los días, me olvidé por completo de la fiesta, semanas, y de pronto me había quedado dormido el día de la fiesta y una voz muy fuerte me despierta y me dice, tienes que ir a la fiesta. Así, en mi oreja. Entonces me desperté y dije, tengo que ir a la fiesta, tengo que ir a la fiesta, tengo que ir a la fiesta, y me fui a la fiesta, era en una favela. Lo que yo vi en ese día, como siempre lo digo, era una locura. O sea, el entendimiento humano no sé si puede entender que las películas de ciencia ficción, tipo El Exorcista, Emily Rose, son reales. O sea, las sacan de eso, o al menos son inspiradas en esas entes demoníacas. Porque las personas estaban incorporadas, o sea, tenían demonios dentro, volteadas al revés, con los ojos al revés, vomitándose, y había mucha bulla, porque estaba la batucada, era una fiesta. Y todas las personas que estaban ahí estaban poseídas por demonios. Importante también ese bulla, ese escándalo, ¿no? Esa música. ¿Qué música? ¿Te recuerdas qué música era? Es la música, la batucada que usa
la que usa generalmente en Brasil, que es la batucada, los Sí, tambores, ¿no? Bullón. La sí, música es sí. importante también. Ahora vamos a hablar del tema de música, si Dios lo permite. Pero es importantísimo el tema de la música porque por ahí también entra Satanás. Pero bueno, entonces había unas cosas en el centro muy altas que eran eh, que estaban con túnicas negras, con capas. Y, ¿cómo te explico? Estaban todos en círculos, parecían zombies caminando. Zombies eran, caminando como zombies. Y de pronto yo estaba hablando, pues se acercaban a mí mira, el espíritu de las prostitutas, el espíritu de las homosexuales, de las lesbianas, todos los espíritus se acercaban. Y estaba con la señora esta, que era la que me estaba guiando y era la parte de atrás. Y la señora decía, no lo toques, no lo toques, no les pertenece. Ese espíritu se llama Pombagira. Y, y se acercaban, y tú te das cuenta, porque las personas normales, así estén ebrias, no se comportan de esa manera, porque es una cosa como que se acercaban y era como que parecían zombies, zombies, zombies graciosos, no como en las películas, ¿no? Y estaban tomando y yo veía todo y decía, no puedo creer lo que estoy viendo, esto de acá es una locura, es impresionante, ¿no? Y veía todo, y veía a la gente como doblada en el piso y de pronto siento que alguien me mira. Esa sensación que a veces tenemos que alguien nos está mirando y uno Sí. voltea, eso sentí y esa cosa volteó a la misma vez que yo y se comenzó a acercar. Eh, Cuando se acercó y te saludan, porque hay una forma de saludarlos, una posición de las manos para saludar, yo sentí temor y bajé la cabeza. Después me di cuenta que estaba hablando con una mujer, pero era un hombre el que me hablaba. No significa que Satanás sea mujer, ojo, sino significa que esa persona que estaba poseída estaba simplemente tomada, no había autoridad para que le entre. Porque recuerda que solamente con autoridad, como estaban todos en esa fiesta, pueden entrar al cuerpo, ya sea legal o autoridad permisible, que es la que uno deja, ¿no? Entonces me comienza a hablar lo mismo, y que me conocía toda la vida, que no sé qué, que no sé cuántos, y de pronto me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que tú ¿Este quieres, personaje quién era? ¿Este era quién? Satanás, Ah, sí. Satanás. Y pudiste, verdad, solo era en el cuerpo de la señora, no pudiste ver su rostro. No pude ver su rostro, pero a la hora que alcé me di cuenta que estaba poseída la señora, Sí, pero no era el rostro de Satanás. Aparte de Satanás jamás se va a presentar pues con cachos y cola, ni trinche, sí, ¿no? Él se va a presentar pues como ángel de luz, se va a sí, presentar de la forma más agradable, porque si él se presenta de la forma como realmente es, tú vas a salir corriendo, ¿no? Nadie, claro. nadie va a aceptar. Entonces, me dijo, pídeme lo que tú quieras, yo te lo doy. Digo, que así es fácil. Sí, pídeme lo que tú quieras, yo te lo doy. Y digo, que quiero fama y quiero fortuna, no quiero más. Yo con eso tengo todo en el mundo. Ok, Oye, un paréntesis ahí, me llama la atención porque fíjate que él usa expresiones de Dios. Me recuerda cuando Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y sabiduría. tú tenías que haberle pedido ahí sabiduría para que se hubiera jodido. Porque sabiduría solo puede dar Dios. Pero bueno, Claro, continúa. sabiduría, qué buena. Y y yo le dije que así nomás. Me dijo, sí, solo yo te lo doy. Pero primero tienes que ser de nosotros. Ojo, yo siempre lo recalco. Él no me dijo, hey, mira, soy Satanás, voy a hacer un pacto satánico contigo y me vas a entregar tu alma. Si te mueres, te hacia el infierno. Yo te voy a dar lo que tú quieras, porque el mundo me pertenece. Eso no me dijo. Él no se presentó de forma pateando la puerta, diciendo, no. Él me dijo, pídeme lo que tú quieras. Y ahí me dijo, tienes que ser de nosotros. Entonces tú dices, por desconocimiento, qué bacán, yo quiero. Pero en verdad uno no sabe en qué se está metiendo. Uno se está metiendo, hay gente que sí lo hace sabiendo, ¿no? Pero uno no sabe en qué se está metiendo realmente, porque a la hora que yo hice este pacto, comencé a vivir perturbado por demonios, o sea, no por mi vecino que me toque el timbre para pedirme una taza de azúcar, no, es un demonio el cual te ahorca, como te ha pasado, muchas personas lo conocen como parálisis de sueño, te ahorca, te zamaquean, a mí me han levantado en el aire como si fuera el exorcista, me han puesto tieso como una tabla así, me han levantado y me han estrellado contra el mueble, o sea, muchas cosas. Entonces, yo en mi desconocimiento dije, bacán, lo voy a hacer.
1 o 2 días después aproximadamente, me voy a esta casa de espiritismo nuevamente, ya con mi ofrenda. Porque a mí no me pidieron plata, no me dijeron como los brujos, ¿no? Tienes que traerme tanto dinero para poder traer a la persona que tú amas, o tienes que traerme tanto dinero para hacerle daño a tal persona, ¿no? O tu baño de florecimiento. Todo eso es hechicería, eso es complicado. Entonces, Precisamente, amigo, por eso, más que nada, queremos hacer esto que estamos haciendo, mostrando, ¿no?, esta verdad oculta, porque sí, mucha gente piensa que esto es una broma, que esto es un cuento que te estás inventando, pero yo vengo de un país que podemos decir tranquilamente que el 90% de la población, por cultura, escucha cómo trabaja este enemigo, por cultura, está metido de una manera o de otra en este tema de hechicería. Ya le dicen babalao, no sé si conoces estos nombres, babalao, Cuba. palidos, Sí, ¿eh? claro, es una religión. Tiene el babalao es la máxima autoridad. Así. Y bueno, yo todo esto lo he visto. Incluso vi justo vecinos míos como le echaron una brujería tremenda y la de familia completa cayó en una desgracia, pero de la noche a la mañana la mujer amaneció con cáncer, el otro le pasó por arriba una rastra, el otro no sé, se fue para los Estados Unidos, se lo comieron los tiburones. Una cosa terrible. Otra, Es que así otra experiencia funciona. de una amiga de mi madre, como le dijeron que su hijo, el bebé, eh, iban a hacerle un trasplante, ¿cómo era? No sé qué cosa, un cambio de cabeza. Y mi madre le dijo, vete a los brazos de Cristo. Y ella no quiso creer y escuchó la mayoría, porque es que la mayoría está metida en ese mundo. Claro. Y terminaron, el niño terminó muriendo, lo atropelló un coche. Entonces yo he visto todo esto no es cuento, familia. Y yo Sí. hago esto más que nada porque tengo muchos amigos y muchas familias así lejanas en Cuba, en Miami, en muchos sitios, que son personas preciosas, pero sin conocimiento están metidos en esta salsa, y lo que ellos no saben es que está este personaje detrás. Continúa. Sí. La religión que tú me has dicho es una religión, ¿verdad? En Cuba. Que tienen la Sí, pulserita amarillo con verde, creo que es, ¿no? sí, hay muchas cosas así. Sí, sí. Sí, 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 he tenido oportunidad de conocer personas de esa línea. Te sigo contando. Entonces, yo llegué con mi ofrenda, que era una gallina, whisky, champán, 7 cigarros, fariña farofa para hacer un asentamiento jipanera. ¿Qué significa eso? Que es una maceta, donde tú pones la fariña y la farofa, que es como una harina, y ahí haces la ofrenda, ¿no? Pones el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, entonces cuando yo entro a este lugar, a este cuarto, ya entré con disposición de poder hacer obviamente eso. Entonces el enemigo tenía autoridad sobre mí para poder hacer lo que le da la gana. Entonces yo qué hice, entré y se me metió un espíritu. Y era como estar en automático, tomándome sangre de la gallina, como si fuera un vampiro. Le agarraba el whisky, me echaba el trago, me echaba el whisky, le echaba sangre, lo movía y me lo tomaba como si yo fuera pues Drácula, una cosa así. Y era una cosa de locos porque tú estás en automático. O sea, no es que tú hayas planificado, no es que hay un guión, no es que te estén diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Simplemente tú lo haces porque tienes un espíritu incorporado al cual sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Él la tiene clara. Entonces me tomé la sangre, me tomé esto, entonces ahí hice el pacto satánico. Cuando termino todo este ritual, yo salgo nuevamente, esa cosa se quedó ahí, y yo le digo a la señora, ¿qué fue eso? Me dijo, eso fue tu bautismo. Mira, ni siquiera me dijo, eso fue tu pacto. Dijo, ese fue tu bautismo, ¿no? Entonces él, como dices, bien dices, Satanás utiliza palabras que dijo Jesús, palabras que están en la Biblia, para poder confundir a las personas, porque eso es lo que él quiere, porque él es el padre de la mentira. Y lo que él quiere Sí. es confundirte para que tú pises el palito, y una vez que estás metido en esa cosa, salir. Tiene que venir una autoridad superior a Satanás, que es Jesucristo, que es Dios, para que te pueda liberar de eso, porque si no, no sales de ahí. Porque tú en tus fuerzas, en tu carne, no vas a poder. El espíritu es más fuerte en fuerza y potencia. Es más fuerte que uno. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, es complicadísimo. Es como una persona que sufre de drogas. Es un demonio el que tiene, ¿no? Imagínate una persona que se ha metido en pasta o en cocaína profundamente, o en heroína, que es muy complicado, ¿no? Entonces, esa persona, ese espíritu inmundo entra en su vida, pero el espíritu es más fuerte que él. Entonces lo tiene tomado por completo. Y esa persona va a ir a
va a caer cada vez más y más y más porque el enemigo lo que hace es destruirlo. Entonces ahí llegamos a una conclusión. Las personas piensan que Satanás está pendiente de las personas que ya tiene y eso no es verdad. Porque una vez que ya los tiene, porque puede entrar por una herida desde el vientre de la madre, porque eso digo, ese es mi caso, puede entrar desde el vientre de la madre hasta la muerte, porque él va a operar desde la raíz de amargura, va a ponerle un montón de espíritus adelante, va a ponerle el espíritu, no sé, pues de depresión para que llegue el espíritu de suicidio al final. Sí. Y la contienda, depresión, porque la depresión y el suicidio trabajan juntos. Entra para que la persona se mate y termina en el infierno porque termina tomando su alma. Pero ese es el último paso, ¿no? Entonces, tenemos que entender, como dice el versículo, que la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas, es contra espíritus malignos que gobiernan este mundo. Y ahora, ¿dónde voy a llegar? Yo le pedí dos cosas a Satanás, fama y fortuna. Al día siguiente, para que veas el nivel de poder que este inmundo, que el Señor lo reprenda, tiene, lo que él hizo es que se comunique con uno de sus hijos en Colombia, está en Brasil, en Colombia, y me llamen al día siguiente y me digan, tu contrato está listo, ven. El fin de semana estás acá. Entonces, reforzó todo lo que había hecho y yo dije, wow, funciona. Mira, funciona. Porque si Satanás te dice, haz esto y no lo hace, no le crees. Y cuando yo llego a Colombia, y era como si hubiese llegado Michael Jackson y a mí no me conocía a nadie. Yo era un nada en Colombia, o sea, no me conocía ni el perro. Y cuando llego, este inmundo había preparado pues, que me recojan en camioneta blindada, escolta policial, me llenan Wow. hotel 5 estrellas, gente con pancartas en las calles. ¿Y a qué? ¿Pero a qué te Mira, dedicabas tú? en ese tiempo era manager de un grupo de música. Estaba metido en el mundo de la música. Y entonces, el grupo del cual yo estaba llevando a Colombia no lo conocía a nadie. Pero el recibimiento era impresionante. Entonces yo entendí en ese momento que lo que yo había pedido estaba funcionando. Nos llevaban a una casa muy bonita, primero un hotel 5 estrellas, teníamos todo pagado. O sea, comenzamos a vivir de una manera de lujo. Entonces, el Satanás tiene poder. Tiene poder porque a él fue entregado el mundo para que pueda dominarlo, ¿no? Porque le pertenece parte del mundo. Él no es el dueño es Dios, pero le pertenece por el pecado. Bueno, Por el pecado es que él tiene autoridad, ¿no? Entonces, por el pecado es que él tiene cómo reclamar, porque recuerda que en Job, cuando en Job dice que él subió al trono y Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás, no? sí. Vengo de rodear la tierra. Ahí hay dos cosas. Él viene de rodear la tierra y tiene acceso a subir al trono de Dios. Sí, ¿no? sí, sí. Pero esto sabemos que la palabra nos dice que por 4000 años Satanás era el príncipe de este mundo. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Dice Hebreos que lo expuso públicamente, lo desnudó, lo expuso ante el universo entero. Por eso dice, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Lo expuso, lo avergonzó y le ganó la victoria una vez más, Cristo. Por lo cual, por eso Cristo dice, es necesario que yo me vaya. El gobernador ahora es el Espíritu Santo. Él tiene poder, pero Sí, ya no tiene autoridad. no tiene La autoridad. autoridad la damos nosotros si queremos. No tiene autoridad sobre los hijos de Dios, ¿no? Pero sí tiene autoridad sobre los que están en pecado. Sí, Tiene sí, porque toda se la la dan. autoridad. Correcto. Sí. Y una vez escuché una prédica de Armando Alducín, no sé si has escuchado a Armando Alducín, que él dijo que si Satanás hubiese conocido el plan que tenía Dios de subir a la cruz para salvar a la humanidad, jamás lo hubiese subido. Y me pareció muy interesante porque realmente él no sabía lo que Dios iba a hacer. Él pensó que él estaba matando a Jesús. Él pensó que él estaba, lo maté, gané. Y si tú sigues leyendo, cuando él resucita, vence a la muerte, venció a la muerte, le entregaron la llave del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, para poder redimir tus pecados y todo, tenías que hacer holocaustos, tenías que sacrificar, ¿no? Sangre. Por eso la palabra dice que él era el cordero
de Dios que quite el pecado del mundo, porque Él era el Cordero que fue llevado al holocausto o a la cruz para poder morir por nosotros y que esa sangre, simplemente ahora, por gracia, somos salvos. Porque la gracia es el sacrificio merecido que hizo Jesús en subirse a la cruz por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema profundo, Sí. pero importante, ¿no? Yo tengo una pregunta respecto a este tema de los sacrificios. Hay una pregunta que me llama mucho la atención, porque yo allá en Cuba recuerdo que desde niño siempre veía en las esquinas palomas con la cabeza cortada, gallinas, cosas así. Veo también incluso cabras. Y me llama la atención, y esta es la pregunta que te tengo. ¿Por qué el enemigo quiere asemejar sus rituales con los rituales antiguos que se ofrecían en el tabernáculo de Moisés, por ejemplo? Fíjate que él quiere siempre como confundir Es que paloma, cordero. el sacrificio, incluso hay sacrificios humanos, vamos a ir un poquito más adentro, ¿ya? Sacrificio de gallina, sacrificio de paloma, sacrificio de cabra, son como que niveles que va subiendo, ¿no? Llega a un nivel que es, llegan a sacrificar, se toman la sangre de los, que es un nivel muy elevado donde tienes contacto directamente con Satanás. Y te lo cuento así abiertamente porque yo he hablado con una persona que es pastor ahora, o no sé si irá siendo pastor, que no hablo con él hace muchos años, solamente hablé con él una vez por teléfono, era un brasilero, y él me contó su testimonio que él había trabajado directamente con Satanás, pero ellos tenían que sacrificar, habían matado miles, no cientos, miles, para tomarse su sangre, ¿no? Y él vivía pensando siempre en lo que él había hecho. Y yo le dije, ¿no? En esa única conversación que tuve con él, que si Dios ya no se acordaba de tu pecado, bueno, entonces el que le está haciendo recordar eso es Satanás, ¿no? Porque la palabra dice que así tu pecado sea rojo como el carmesí, él lo va a dejar blanco como la lana. Y eso es verdad, porque está escrito. Pero de hecho, el testimonio que ese señor tenía era muy, muy, muy denso, ¿no? Pero tengo una Porque pregunta. ¿En estos rituales se sacrifican corderos? Pregunto para saber. se ¿Corderos? sacrifican cabras, ovejas, no sé qué, hasta dónde se puede llegar, porque yo solamente llegué al nivel de la gallina, ¿no? Pero no Porque, sé cuáles ¿sabes son qué? los niveles, pero sí sé que después de la gallina sigue otro animal, de ahí sigue la cabra, que es, te dan una espada incluso o algo por el estilo, ¿era? Y Ah, esta cabra, que es cabra es la que tiene los cuernos, ¿no es cierto? sí, La que sí. representa a Satanás. O sea, cuando tú sacrificas ese animal, tú tienes ya otro nivel, un nivel mucho más elevado. Carnero no. Y eh, no sabría decirte, la verdad, Vale, 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 no, para saber. en esa religión no sabría decirte, pero todo lo que tenga sangre, me imagino que debería ser porque la sangre es la vida del Sí, animal y si ellos vale. lo que se toman es la vida, ¿no? Esa es la No, más que teoría. nada te digo, porque este personaje es tremendo, hace cosas. Por ejemplo, yo he comprendido a través del estudio de la palabra que el cordero ya sabemos que representa simbólicamente a Cristo. Sí, Yo te puedo preguntar, ¿el cordero, la oveja y el carnero son lo mismo? Y hay personas que pueden pensar que son animales diferentes, pero es el mismo. Lo único que el cordero representa a Cristo. La oveja ya es cuando es joven y somos nosotros la iglesia. Y el carnero representa al Padre. Por eso es que el shofar tenía que tocarse únicamente con cuerno de carnero, porque es el Padre el que llama a la iglesia. Es una cosa tremenda. Entonces tú ves cómo a través de toda esa simbología forma un arroz con mango, como decimos nosotros en Cuba, para acá humillar. también, acá también. ¿Eh? Acá también decimos Sí, lo mismo. sí. Te digo una cosa. Aquí ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué hay detrás de Halloween? Porque de hecho dentro de poco pues lo celebran. La verdad es el día central de Satanás. Es donde se hacen la mayor cantidad de sacrificios, no solamente de animales, sino también humanos. Donde se toma la sangre de los y todo esto. Es el día central. No Buah, es un día de disfraces, no es un día de diversión. Lo que las personas hacen con sus hijos es atarlos, es encadenarlos a este mundo espiritual que es
muy poderoso, y no es adecuado. Pero una vez más, pues por costumbrismo o por seguir la corriente de este mundo, Cultura. por cultura, las personas caen en estos rituales satánicos, hacen pactos sin saber lo que están haciendo. Es como cuando te pasan el huevo, ¿no? Ah, está asustado el niño, pásale el huevo, brujería. Ah, que pásale el periódico, brujería, hechicería, ¿no? La pitita roja para el mal de ojo, todas esas cosas, el horóscopo, todo. Yo veo, amigo, y he podido ahora darme cuenta, porque Cristo te abre los ojos, cómo es que Satanás trabaja tremendamente con las culturas, de una manera estratégica. En cada país tiene una manera de exponer su dominio, sus espíritus a través de las culturas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Cuba hay una costumbre, porque yo era bebedor antes, y yo tenía un colega que cuando abríamos una botella de ron, eso es costumbre en Cuba. Se echa un chorrito en la esquina y se dice, para los santos. Yo recuerdo que el colega mío, pues le gustaba, pues seguro está viendo este vídeo, le gustaba mucho el alcohol. Y yo, porque es una cosa de costumbre, le decía, pero tú no echas ni para los santos ni nada. Y él me decía, no, los santos están tomando antibióticos porque se lo quería tomar todo. Pero a través de todas estas cosas tú te estás dando cuenta que está la mano de Satanás. ¿Entiendes cómo es que trabaja a través de las culturas para Acá hay un posicionar? detalle, acá hay un detalle bien grande. Me has tocado un punto y es un detalle muy interesante. ¿Por qué? Porque yo tuve que aprender para que no me molesten esos espíritus, porque tuve un evento muy particular cuando estaba en Ecuador, que a mí la puerta prácticamente de mi habitación la tumbaron a golpes. No había nadie, ¿eh? Estoy hablando de espíritu inmundo, que casi me tumba la puerta a golpes. Y esta señora de Brasil, porque se tuvo que llamar para decirle, oye, ¿qué está pasando, no? Tienes que alimentar a los demonios. Están yendo por ti, tienes que alimentarlos. ¿Qué? Yo no tenía ni idea de qué era eso. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué tenía que hacer? Colocar en un cruce de avenidas, una esquina, un cigarro y echarle whisky. Entonces yo cada vez que salía, porque salía bastante frecuente, ¿qué hacía con el whisky? Destapaba la botella de whisky, le servía en el vaso, lo movía y le decía, toma, no me molestes. Entonces, esa era parte, mira, inconscientemente, por cultura, tú hacías algo con el ron. Y yo sabiendo lo que tenía que hacer, tenía simplemente que alimentarlo. Es lo mismo, la diferencia es que yo sabía lo que hacía y tú no. Eso es. Es lo mismo, pero el de enemigo se le está tomando el whisky. Tú le estás ofrendando, es una ofrenda a la tierra, ofrenda a la Pachamama, o como lo quieran llamar. Es una ofrenda. Tú estás ofrendando a la tierra, estás ofrendándole con alcohol y obviamente con las cosas después que vienen habiendo ingerido alcohol, tú estás ofrendando. Y el enemigo tiene autoridad sobre ti después de tu ofrenda de hacer lo que quiera. Te va a dar lo que tú quieres, pero tiene autoridad sobre ti. ¿Me entiendes? Yo veo que a través, por ejemplo, de Halloween, que es parte de la cultura, qué bonito el disfraz, eso no es nada, eso es fanatismo, déjense de chorradas, que eso no tiene. Yo veo cómo literalmente se burla de nosotros. Somos como títeres cuando tú no tienes el conocimiento que Cristo te da. Correcto, es que son No. títeres. El ser humano es un títere en las manos de Satanás cuando tiene el desconocimiento de la palabra. Es un títere. Él hace, como está, vive vendado, vive con la venda en los ojos espiritual, no sabe lo que hace. Entonces va a participar de esas fiestas paganas, inmundas, sin saber, porque está participando de las cosas infructuosas de este mundo. Entonces, si tú participas, estás siendo partícipe de la matanza de los que están tomándose la sangre de los estás siendo partícipe de muchas cosas que hacen, que no las voy a decir así explícitamente, pero muchas cosas para, para poder, ¿cómo te puedo explicar? Lograr sus cometidos, pero los demás, en el mundo entero, ¿ah? Siguen todo como corderitos. Ay, qué bonito, vamos a disfrazarnos esta vez no sé, pues de zombie. O me voy a disfrazar de no sé qué, o me voy a disfrazar de lo otro. Ellos piensan que el disfrazarse es algo gracioso, pero lo que no saben es que están haciendo es participando de toda Yo recuerdo esa que parte una pagana. vez me disfracé de zombie, tío. Esto es tremendo. Pero no hace mucho. Hace 10 años o 7, 8 años, pues, en la ciudad, pues
bueno, yo era camarero, todo el mundo tenía que disfrazarse y me disfracé de zombie. Tremendo. Pero así con cosas así como con sangre. Pero es interesante, ¿por qué te cuento esto? Porque ¿de qué es la fiesta? De disfraces. ¿Y quién es el experto en disfraz? Él. O sea, hay Correcto. una profundidad aquí que la gente no tiene capaz de imaginarte. Y la gente dice, bueno, vamos a seguir la corriente, esto es cultura, esto no tiene nada, no hace nada. No sabes lo que estás haciendo con tus hijos y con tu misma alma, o sea, porque esto es demasiado profundo. Te quiero hacer una pregunta, no sé si estás al tanto de, yo no soy mucho de ver noticias, pero hace poco he visto algo que me llama mucho la atención, no sé si estás enterado del tema del Didi, el rapero este. Esto Es es una que cosa tremenda, o sea, me ha dado, una vez pinché para ver un vídeo y ahora todo lo que me sale es esto y es una cosa horrorosa, yo no sé, seguro que todos están al tanto. Este rapero no lleva, estoy viendo lo que pasa minuto a minuto, solamente vi una vez la noticia, pero atrás de la maquinaria y la música hay todo un tema que en opera, Hollywood, correcto, que opera Satanás. O sea, la música obviamente secular, ¿no? Atrás de eso, recordemos que Satanás era el ángel adorador de Dios. Entonces, en la tierra, ¿por dónde va a agarrar a las personas? Por la música, ¿sí o no? Porque es lo que él sabe hacer, lo sabe hacer perfectamente, porque él lo hacía para Dios. Entonces, si tú te das cuenta, hablando de la música, eh, hay muchas cosas que ocurren atrás, ¿no? Pactos satánicos, músicas pactadas. Ahora es mucho más explícito en la simbología de las manos, ¿no? Tú ves, por ejemplo, Bad Bunny cómo lanza los símbolos satánicos porque los puedes ver, lo ves en sus conciertos o en sus videos, los disfraces que él usa, ¿no? Con botas de pata de cabra. Entonces, obviamente, y él ha hablado explícitamente que él ha hecho un pacto satánico. Entonces, no hay que ser muy sabio para darse cuenta que atrás de toda esa maquinaria de música hay cosas erradas, ¿no? Y es parte de lo que uno ve o de lo que ha salido en las noticias, son las consecuencias de estos pactos. Porque obviamente Satanás no le va a pedir pues, que esté arrodillado adorándole a Dios. Le va a pedir pues, que estén en fornicación, que estén en drogas, que estén en adulterio, que estén en todo. ¿Me entienden? En sacrificios y un montón de cosas. Entonces, lo que ha salido es solamente un pedacito de la realidad. Es, así funciona. Así funciona el mundo. ¿No? Y bueno, estamos acá es para poder que las personas vean y explicarles que el mundo funciona de esa manera, ¿no? No funciona de otra. Funciona porque atrás tienes, si tú le ahí está. La palabra dice que hay dos simientes. La simiente de Dios y la simiente de Satanás. No hay más. O eres de Dios o eres del diablo. Así de sencillo. O eres de un no lado se o eres del puede, otro. No no hay se un puede punto honrar a intermedio. dos señores. No se puede adorar a dos señores. Tú no puedes caminar pues con un pie en el abismo y un pie en la tierra. Te vas a caer. No, tienes el abismo, tienes su pie acá en el abismo y el otro en la tierra. A ver, camina, no se puede. Vas a caer. No se puede adorar a dos señores. No hay comunión de la luz con las tinieblas. No existe. O bien eres Eso de un lado es. o eres del otro. Y es más, Dios dice en su palabra que Él prefiere que seas o bien frío o bien caliente. Porque si eres tibio, te vomita de la boca. Él te va Eso a es. vomitar de su boca. Entonces, eso no es un juego, no es para jugar ¿cómo te puedo decir? A ser cristianos. Nosotros no podemos jugar a ser hijos de Dios, porque Satanás no juega a ser diablo. Él no juega a ser Satanás. Él es Satanás. Y es una entidad que tiene mucho poder. Y lo que él ha venido acá para matar, robar y destruir. Y él no va a pedirte permiso para destruirte. Al contrario, él está preparado, ahí atento como el león rugiente para ver, buscando a quién devorar. ¿No? Entonces hay que estar muy alerta, ¿no? Sobre todo con estos tiempos, últimos tiempos que estamos viviendo, porque Cristo está cerca, ya está a la puerta, ya está por venir. Y Amigo, esto es como un partido de fútbol. tú me comentabas que una vez que llegaste a Colombia, empezó todo, bueno, como te recibieron como Michael Jackson, empezaste a tener, digamos que prosperidad, ¿no? Económica, como justo tú habías pedido. No sé qué tiempo estuviste así. Luego, ¿cómo te entregaste a Dios? ¿Cómo conociste a Jesús? Ahí viene la parte importante en mi vida. Yo tenía 38 años. Esto yo lo viví más o menos a los 27, más o menos 10 años después. O sea, 38 años de mi vida viví complicado. A los 38 años yo recibo
Yo llego de viaje, porque yo prácticamente no vivía en Perú, o sea, vivía en Perú y vivía afuera, ¿no? Viajaba muchísimo. Y llego a Lima y veo una palabra en Facebook de un amigo, que, mi hermano, que fue el que me entregó a Cristo justamente, y yo pensé que era un pensamiento. Entonces cuando leo esto, digo, qué bonito, lo voy a escribir. Le escribí, me respondió, me fui a su casa al día siguiente o 2 días después, pero la cosa es que fui y él me comenzó a predicar. Y aún así, yo habiendo conocido el lado espiritual negativo, yo todavía tenía mis dudas de la existencia de Dios. Pero, como te dije al comienzo, yo ahora entiendo que es por dolor, ¿no? Era un dolor que tenía muy adentro. Y me predica, oramos ese día y me invita a la iglesia. Y me dice, si tú tienes dudas, dile a Dios que te hable. Y yo decía, "Sí, me va a hablar", decía yo, pues, ¿no? Dile que me hable, pregúntale y él te va a responder. Entonces yo estaba camino a la iglesia y le pregunto a Dios cosas específicas. Y cuando llego a la iglesia, casi al finalizar el culto, el pastor comienza a hablar y me comienza a responder pregunta por pregunta que yo le había hecho a Dios. Yo estaba llorando porque me estaba hablando. Era la primera vez en mi vida que había escuchado la voz de Dios a través de alguien hablándome y respondiendo esas dudas que tenía puntuales. Y al día siguiente yo comencé a escuchar una voz, me acuerdo clarísimo porque yo decía la voz, ahora sé que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque estaba nuevecito en la palabra, y la voz me comenzó a decir que tenía que pedir perdón a las personas, me hizo una lista de personas que tenía que pedirles perdón, me comenzó a decir las cosas que tenía que hacer, porque él es el que te comienza a guiar. Tú cuando recibes a Dios en tu corazón, tú comienzas a ser guiado por el Espíritu Santo, porque tu espíritu cobra vida, recién está vivo el espíritu para con Dios, porque antes estás muertos, ¿no? Así como dice en Efesios 2, es más que lo voy a leer, que hace rato lo quería leer, Justo. Efesios 2, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos De de ira. ira, lo mismo que los demás. O sea, éramos más del montón. ¿Sabes una Y cosa? Este era, si pudiera voltear la cámara, te lo mostraría aquí. Esto era lo que yo quería exponer a lo último, pero estamos conectados. sí, Dios te pues al comienzo tú has puesto la palabra que yo quería dar, así que estamos sí. bien. Así opera Dios, pero es que así éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. En ese momento cayó una bomba donde yo estaba y me iba a ir al infierno, iba a morir de sí o sí, me iba para abajo, pero sin escalas, me iba de una. Y Dios tuvo tanta misericordia conmigo que se mostró ante mí, porque Él lo que busca es un corazón contrito y humillado, ¿no? Un corazón, por ejemplo, en la palabra dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta y llama, y si tú le abres la puerta, Él va a entrar en tu casa y va a cenar contigo. ¿Qué significa? Que tu corazón, si tu corazón está dispuesto y tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar en tu vida. Él no es que va a entrar pateándote la puerta, porque no funciona tampoco así. Dios no, ¿cómo te explico? No, Pues, no, no, no no fuerza obliga a a las nadie. personas, ¿no? Claro, porque tú tienes libre Punto. albedrío, ¿no? Y dentro de su voluntad permisible tú puedes hacer lo que a ti te da la gana. Entonces yo era libre de poder decir sí, o era libre también de poder decir no creo. A Dios gracias opté por decir sí creo. Entonces dispuse mi corazón, Él entró en mi vida, se me cayó esa venda espiritual, porque yo dije, ahí fue muy loco, porque yo digo, yo sentí que algo se cayó así. Y cuando se me cae la venda, así fue mi expresión, ¿ah? ¿Qué he hecho con mi vida? Fue lo primero que dije, comencé a pensar en todo lo que dije, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho? Así le pasa a todo Así dije, el que llega a los asu, pies de Cristo. ¿qué he hecho con mi vida y ahora qué hago? Entonces lo llamé a mi amigo, porque era como que mi guía, lo tenía loco, porque lo llamaba cada rato, pues me ha pasado esto, y ahora me pasa esto, y esto, lee palabra, tienes que leer tal cosa, comienza a leer, comienza a leer, comienza a leer, comencé a leer y comencé a leer la palabra de Dios. Al poco tiempo, tenía una sed de leerme toda la Biblia en un día, quería leerme, obviamente no podía, ¿no? Eh,
Y al poco tiempo, te hablo muy poco tiempo, el pastor, ya en una enseñanza, toca una palabra que dice, así tu padre o tu madre te dejaren, así con todo Jehová te recogerá. Y esa palabra me atravesó de lado a lado. Y, y yo le digo al pastor, pastor, si eso es así, a mí me han mentido toda la vida y mi papá está vivo. Y el pastor me dice, bueno, entonces órale a Dios y dile que te revele. Mira esa palabra que es importante, revele. Y me revela en mi sueño que mi papá estaba vivo. Pero no que era mi papá físico, sino él. Se me presenta, yo estaba predicando como tras un mar de personas y yo volteo así la mirada y cuando veo, se acerca una persona, un viejito, y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy tu padre. Y yo me quedé pues sorprendido, ¿no? Y le digo, ¿y dónde has estado? Aquí. Yo estaba acá. ¿Pero dónde? Aquí. Y me despierto. Entonces en ese momento no sabía qué hacer. Dije, si le pregunto a mi mamá me ha mentido 38 años de mi vida, que me mienta un día más, un día menos, creo que no me va a decir la verdad. Todos me habían mentido. Entonces yo estaba manejando y le pregunto a Dios, Dios, ¿dónde voy? ¿Qué hago? O sea, necesito saber. Porque llamé a un vecino que me conocía desde muy niño, que me había criado como mi padre, y no podía atenderme hasta dentro de una semana. Una semana no había manera que yo aguante eso que yo sentía. Y entonces yo agarro y le digo, ok, Dios, voy a ir por obediencia. Porque sé que esa persona no tiene nada que ver, pero voy por obediencia. Entonces fui. Y esta persona baja y le digo, hola, mira, Dios ha hablado conmigo. Me vio como si yo estaba loco, ¿no? Y me dice, ¿así que te ha dicho? Que mi papá está vivo. Su cara fue como así, asombrada. Y, y me dice, ok, pregúntame lo que me quieras preguntar y yo te voy a decir. Y en ese momento, cuando yo iba a preguntarle qué sabes de mi papá o cualquier otra pregunta referente a mi padre, mi boca se cambió sola. O sea, no fue mi pregunta. Eso salió de otro lado, de Dios. Y me dice, yo le digo, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá. Y yo me quedé asombrado de lo que había preguntado y me dice, no, no es. Y yo, ¿qué? Sí, eres adoptado. ¿Qué? O sea, me metí un cachetadón, pues, ¿no? ¿Adoptado? Sí, eres adoptado. ¿Y quién sabe esto? Todos menos tú. Tus tíos, tu familia, tus amigos, todos menos tú. Y me quedé, pues, en shock. Lo llamo al pastor, le digo, pastor, Dios ya me reveló que soy adoptado. Me dijo, ¿qué? Sí, ya me reveló esto. Y así comencé a pasar una serie de cosas impresionantes, todo sobrenatural, porque todas las cosas que ha hecho Dios en mi vida han sido sobrenaturales. No ha sido nada, ha sido de forma normal. Todo ha sido sobrenatural, o por sueños, o porque me ha respondido a través de alguien, orando, visiones, cosas bien sobrenaturales. Y hasta mi matrimonio, todo fue confirmación de Dios para poderme casar. Un montón de cosas que yo digo, ahora volteo para atrás y digo, wow, qué increíble que es el Dios que tenemos, ¿no? Dios es maravilloso, es Amén. todopoderoso, Él es todo. Porque si no hubiese sido por Él, pues todo estaría complicado en mi vida. Así Y, es. y justo yo tenía un encuentro con Dios porque vinieron a invitarme a un encuentro con Dios. Y acá fue el refuerzo, ¿no? Yo llego a este lugar y el último día el pastor dice así, hay una persona aquí que nunca ha tenido el abrazo y el cariño de sus padres. Dice Dios que Él es tu padre, que Él te ama, que Él siempre ha estado contigo, que tú eres su hijo y toca la palabra, que así tu padre o tu madre te dejaren, así con todo Jehová te recogerá. Yo estaba en el piso llorando de una forma que no te puedo explicar, sentía algo maravilloso, o sea, no llorando de dolor, sino llorando Alegría. de la alegría, de la emoción que tenía, que Dios me Emoción. estaba hablando. Y, y encima viene un chico, me levanta, éramos 117 personas, ¿eh? Me levanta y me dice, recibe este abrazo de parte del Señor Jesús. Dice si puedes perdonar a tus padres. Y yo me quedé como que, claro, sí, ¿los puedes perdonar? Y yo le digo, sí, los perdono. Y cuando yo dije sí, los perdono, sentí que una explosión salía de mi pecho, una cosa impresionante. Bueno, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que de una manera o de otra están enredados con esto del espiritismo? Uy,
Primero que nada, no tengan miedo, porque Satanás no les puede hacer nada. Porque esa es parte de las cosas que te dice, lo que va por ti. A mí hasta hace poco me escriben cosas. Satanás no te puede tocar, Satanás, porque tú fuiste comprado. O sea, cuando tú pasas al lado de Dios, eres comprado por la sangre de Jesucristo, que es una autoridad mayor. Entonces, no tengas miedo. El mundo espiritual, para las personas que están en ese mundo, saben perfectamente que es real. Pero Dios es el dueño de todo, Él es la autoridad mayor, Él es el todopoderoso. Entonces, yo en algún momento en mi vida he estado en ese lugar, en esa posición. He conocido por desconocimiento, o puedes haber llegado hasta conociendo. Pero a mí me gustaría, y a Dios también, que estés de este lado, porque de este lado tienes paz. Yo estoy completamente seguro que no tienes paz, porque no hay paz para el impío, no hay paz. Que no vives tranquilo, porque si tú no alimentas esas cosas, eres perturbado. Necesitas buscar de Dios. Busca de Dios, porque estamos en el último tiempo. Satanás es mentiroso. Él te va a dar cosas materiales, pero lo más espiritual, que es la vida eterna, no te la puede dar Él. Él lo que sí te puede dar es la condenación eterna, el fuego eterno, el lago de azufre y fuego. Sí te puede dar eso, porque es donde Él va. Pero Dios a nosotros nos da vida eterna con Él, paz, donde no vas a tener que preocuparte ya más por nada. Pero tienes que buscar de Dios, y tu arrepentimiento tiene que ser sincero, porque si no es sincero, pues no, déjame decirte que no va a funcionar. Tienes que darte cuenta que delante de los ojos de Dios las personas son inmundas, o que uno es inmundo, para que exista el verdadero arrepentimiento. Amén. Ese sería mi consejo, ¿no? Busquen de Dios. Amén, amén. Bueno, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 2:26: salid del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuán importante es, mis hermanos, que escuchemos su palabra y que le demos una oportunidad al Señor. Importantísimo. Él dice: he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero luego no te dice esto y ya está, sino que te aconseja, dice: así es. Te aconsejo que escojas la vida. La vida. Que vivas tú y tu descendencia. O sea, que tus decisiones serán muy importantes, no solo para ti, sino para tus hijos y para tus nietos. Así que de verdad, de todo corazón, espero que esto sea una gran bendición, que Dios te esté hablando literalmente y que puedas ser restaurado. Y de hecho te voy a terminar con un versículo que dice aquí, poderoso de Dios para ti: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, por tradición, por la herencia, por lo que sea, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuiste rescatado con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, wow, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios te bendiga y que esto sea de edificación. Pero amigo, tengo una pregunta que te ha dejado el anterior entrevistado. Esto es una de las dinámicas que tenemos en este canal. El anterior entrevistado fue el pastor Alín, y él te deja la siguiente pregunta: ¿cómo podemos vivir nuestra fe auténtica en un mundo donde los valores cristianos parecen cada vez más opuestos a la cultura dominante? Yo voy a responder con una palabra. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué significa? Si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, solamente miramos a Cristo, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Porque Dios tiene clarísimo que nosotros tenemos necesidades en el mundo, ¿no? Tenemos cuentas que pagar, tenemos familia que mantener, pero lo que Dios quiere es que nosotros lo busquemos a Él, porque Dios conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, pero Él quiere que nosotros seamos fieles a Él, a su palabra. Entonces, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y yo tengo un ejemplo de eso muy claro que me pasó incluso en mi vida.
busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que están atrás, no necesitas voltear a ver lo que tú necesitas, porque Dios ya lo sabe, serán añadidas a tu vida. Esa sería mi respuesta. Porque tenemos que buscar de Dios, para que nuestro espíritu sea fuerte y que nuestros deseos de la carne, nuestra carne esté muerta y no esté más fuerte que nuestro espíritu, porque si no, ¿cuál sería la historia? La carne siempre va a buscar hacerlo errado, hacerlo malo. La carne siempre va a buscar irse por del lado contrario, ¿no? El lado contrario de la jalada de cuerda. En cambio, el espíritu no. Entonces, si nosotros fortalecemos nuestro espíritu, las cosas que nosotros deseemos van a quedar en plano secundario y vamos a poner los ojos en Dios y simplemente vamos a mirar para adelante, seguir mirando para adelante y todas las cosas van a ser añadidas. Esa es mi respuesta. Amén, amén. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, este testimonio poderoso, que sea para la gloria de Dios siempre. No es bueno estar recordando estas cosas, pero sí es para que personas tomen la decisión de acercarse a Dios. Gloria a Dios. Que su nombre sea glorificado, que Satanás sea humillado una vez más, porque sabemos que de nuestro lado está el invicto Cristo Jesús y ya pronto viene por su pueblo. Así que Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir con nosotros. Y igualmente, hermano. Dios te bendiga grandemente, a todo tu equipo de Brillo de Libertad, a toda tu audiencia. Dios los bendiga grandemente y gracias una vez más a Dios por poner ese corazón dispuesto en ti y en tu equipo y en tu familia, en todos, para poder mandar este mensaje a las personas, ¿no?, que tanto lo necesitan. Amén. Muchas gracias. Bueno. Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, amigo. Cuídese, hermano. Dios te bendiga grandemente. Chao, chao.